Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Mucho gusto en saludarlos. En el nombre de mi esposa Mónica Dairén Ospina y el mío Rafael Aníbal Cortés, tenemos en este momento el placer de poder contar con un tema muy especial para cada uno de ustedes. Y el tema tiene que ver con el alcanzar esas bendiciones que siempre el Señor nos tiene allí dadas para nosotros, pero que debido a nuestros comportamientos pues a veces nos causa dificultad el poderlas acceder a esas bendiciones, porque Él siempre está así con las manos llenas para tratar de entregárnoslas. Moni, qué gusto en saludarte. Bienvenidos todos en este momento a este espacio donde pues esperamos que sea el Espíritu Santo que nos enseñe. Realmente es un placer estar con todos ustedes y buscar compartir algo de lo que el Señor nos ha también enseñado a nosotros. Esta noche un tema muy hermoso, muy espectacular, por lo cual pues la idea es que recordemos un poco lo que venimos haciendo y que evidentemente tenemos que entrar a cambiar para poder alcanzar todas las bendiciones que nuestro Padre Dios nos tiene. Entonces, invitarlos para que también tengan la oportunidad de estudiar un poco de la palabra que el Señor nos va a enseñar, y que si lo ponemos por obra, porque la palabra es clara cuando dice que todo lo que el Señor nos quiere enseñar no solamente es para que lo memoricemos, sino para que lo pongamos por obra. De esa manera podamos ver lo que Dios quiere para nosotros. Me parece muy bien, Moni. Entonces invitamos a todos los oyentes para que estén pendientes de este programa, que generalmente siempre pues nosotros hablamos desde la familia y cómo realmente tenemos que hacerle frente a tantas situaciones tan difíciles que en la actualidad están afectando nuestra relación de pareja, están afectando la estabilidad con la familia. Entonces vamos a ponerlo en las manos del Señor para que sea el Espíritu Santo el que coloque palabras en nuestras bocas y podamos llegar a cada corazón y así poder edificar cada vez más esa familia que es el núcleo de la sociedad, que es la célula de la sociedad, Moni. Entonces te invito para que hagas la oración y que sea el Espíritu Santo el que nos oriente. Empezamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Padre maravilloso y misericordioso, hoy estamos aquí reunidos en tu nombre. Tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y hoy te pedimos que realmente sea la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que sea Él enseñándonos, revelándonos tu poderosa palabra, Padre. Que nos permitas aprender de esta palabra, realmente confrontarnos con ella y permitirnos hacer cambios importantes para que nuestra familia se beneficie de ello. Gracias, Señor, porque tú nos amas, porque tú nos buscas, nos llamas, porque tú quieres que nosotros cada día nos acerquemos más a ti y que edifiquemos realmente nuestras familias para honrarte y para bendecirte, Señor. Hoy realmente te damos gracias, Señor, de corazón, porque tu misericordia es eterna, Señor, porque tu amor y tu fidelidad es eterna. Gracias, eterno Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces el tema, alcanzando las bendiciones. Entonces es importante que tengamos presente la palabra del Señor y con base en ella pues vamos a desarrollar este tema. Y la palabra de hoy la vamos a encontrar en un libro del Antiguo Testamento del profeta Jeremías, en el capítulo 15, del versículo 15 al versículo 21. Entonces vamos a leer. Dice que el profeta invoca al Señor. Señor, tú que lo sabes todo, acuérdate de mí y ven en mi ayuda. Toma venganza de los que me persiguen.
no seas con ellos tan paciente que me dejes morir a mí. Mira que por ti soporto insultos. Cuando me hablabas, yo devoraba tus palabras. Ellas eran la dicha y la alegría de mi corazón, porque yo te pertenezco, Señor y Dios Todopoderoso. Yo he evitado juntarme con los que solo piensan en divertirse. Desde que tú te apoderaste de mí, he llevado una vida solitaria, pues me llenaste de tu ira. ¿Por qué mi dolor nunca termina? ¿Por qué mi herida es incurable, rebelde a toda curación? Te has vuelto para mí como el agua engañosa de un espejismo. Entonces el Señor le responde al profeta: si regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Si evitas al hablar por hablar, si dices cosas que valgan la pena, tú serás quien hable de mi parte. Son ellos quienes deben volverse a ti, y no tú quien debe volverse a ellos. Yo haré que seas para este pueblo como un muro de bronce difícil de vencer. Te harán la guerra, pero no te vencerán, pues yo estoy contigo para salvarte y librarte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Te libraré del poder de los malvados, te libraré del poder de los violentos. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este pasaje bíblico me parece muy interesante porque nos habla de dos momentos. Uno donde es el profeta quien está hablando, y la segunda parte donde es Jesús, Dios, quien nos responde. Dios quien responde al profeta que está haciendo una petición específica. Y frente a eso, pues tenemos que pasar primero por qué este profeta empieza a hablar y empieza a invocar tantas cosas. Él está haciendo unos reclamos muy específicos. Y de alguna manera lo que el Señor está mirando ahí es cuántas veces nosotros estamos diciéndole al Señor que nosotros le pedimos ayuda, que nosotros necesitamos respuesta para algo, que de pronto hay personas que nos están haciendo como la guerra de pronto en el trabajo, que de pronto en la casa el esposo o la esposa están en esa tónica de atacar, de ese cuestionamiento, de esa crítica constante. Posiblemente no es el esposo o la esposa, sino son los hijos los que te están atacando a ti, porque esas son situaciones que se están viendo a diario. O sea, de alguna manera todos estamos en un momento determinado sufriendo determinadas presiones dentro de la casa, y uno muchas veces le pide al Señor que qué es lo que está sucediendo, que por qué me está pasando esto, y a veces lo que nosotros entramos es a responder o a responder con nuestro silencio, a apartarnos, a hacernos víctimas, a hacernos de mal genio, pero de pronto en algunos momentos contestamos también fuerte, pero creemos que la fe que estamos manejando es la correcta, porque de alguna forma allí se está mirando que este profeta está diciendo que esa persona ha evitado juntarse con personas que están haciendo cosas incorrectas, que de pronto hablan más de la cuenta, que de pronto llevan como una imagen de que está haciendo muy bien las cosas de acuerdo con lo que Dios dice, pero realmente como que si hubiera algo en el corazón, porque a lo último el profeta realmente dice, hay algo porque las heridas que está vivenciando no se han sanado. Hay algo que está diciendo que no se está alcanzando bendiciones, que siguen habiendo problemas, que siguen habiendo discusiones, que la familia de pronto se está dividiendo, que de pronto los hijos no están obedeciendo, de pronto se está teniendo dificultades en el trabajo y nada que como que termina esas dificultades, sino que tú te estás sintiendo agobiado, acosado, incómodo con todo ese seguimiento que estás experimentando.
Entonces en este momento el profeta está diciendo algo, o sea, como que es Dios el que me olvida. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a cuestionar. No sé, Rafa, ¿tú qué piensas de esa situación ahí en cuanto o sea, como qué nos puede estar llevando a nosotros a estar sintiendo como esas situaciones, como que no fluyen las cosas, como que no se da un paso para avanzar hacia un éxito y a que se calmen las situaciones? Hay muchas circunstancias, Moni. Primero es nosotros siempre como psicólogos tratamos de mirar el pasado. Si hay personas que andan siempre en estados depresivos, en soledad, viviendo, pensando que todos lo rechazan, y eso hace que esas situaciones que no se han podido sanar o elaborar del pasado, generalmente siempre llevan a que realmente tengamos esas actitudes donde vemos que nada progresa. Incluso se siente que Dios se olvidó de las personas, que Dios, incluso algunas personas llegan a pensar que Dios no existe, y renegar, como el caso de nuestros muchachos con los que trabajo en las instituciones de reeducación, donde ellos consideran que Dios no los ama, que Dios los rechazó, que Dios los dejó de lado. Y son tantas situaciones. Por ejemplo, mira el caso muy particular de ese profeta tan grande que fue el profeta Elías, y él sale corriendo y él quiere quitarse la vida. ¿Sí recuerdan? Llega a quitarse la vida y dice: yo quiero, ojalá muriera en este momento y yo perdiera toda mi vida, porque siente mucho miedo de Jezabel, o sea, las circunstancias que están dando alrededor, porque el mundo la persigue, porque los enemigos la persiguen. Entonces él quiere un profeta tan grande como el profeta Elías. Entonces, ¿qué sucede con respecto a eso? ¿Por qué el profeta Elías sale corriendo? ¿Y qué es lo que lo lleva realmente a perder su condición de ser profeta? Un profeta que inclusive mata a más de 300 sacerdotes de Baal y los asesina. ¿Y él por qué entonces siente miedo de Jezabel? Y le hace salir corriendo, inclusive renegar de su propia condición de profeta. Eso es lo que sucede muchas veces con lo que tú me estás preguntando, porque en ocasiones nosotros perdemos nuestra identidad, nuestro rumbo, porque necesariamente nos alejamos de Dios, porque perdemos nuestra identidad como esos hijos de Dios, o porque nos dejamos llevar por situaciones del pasado que todavía no hemos podido resolver, situaciones de conflictos emocionales, situaciones de heridas de nuestro pasado que no se han podido resolver, o porque siempre tenemos necesariamente pues un concepto muy negativo de nosotros mismos debido a tantas situaciones del pasado. Dentro de lo que plantea el profeta Jeremías, que es el que estamos estudiando en este momento, es cuando nosotros creemos que realmente tenemos una fe firme, fuerte. De pronto tenemos unas creencias, asistimos a una iglesia, decimos que estamos orando, y resulta y acontece que la realidad, de pronto al principio nosotros sí como que disfrutábamos escuchar la palabra, como que disfrutábamos aprender algo de ello, y resulta que con el tiempo como que nos vamos adormeciendo, como que vamos haciendo que esas palabras, esa palabra que nos viene de Dios realmente se nos va volviendo aburridora, y que además de eso, cuando oramos ya no oramos con sentido. Dios nos dice en su palabra que nosotros debemos de orar en espíritu y en verdad, y resulta que muchas veces volvemos nuestras oraciones algo repetitivo, algo aburridor, algo que no tiene sentido, y solamente lo hacemos como una forma de cumplir las cosas, y así el Señor no le gusta. El Señor quiere que nosotros realmente pongamos nuestro entendimiento, nuestro corazón real, nuestro espíritu, nuestra entrega real a cuando nosotros hablemos con Él. Y es lógico que aquí en este momento el profeta está diciendo que él se disfrutaba mucho de eso, mucho de hablar, de escuchar la palabra del Señor, escuchar cuando Dios le decía cosas, pero llega un momento en que está como adormecido, y resulta que a veces nos está pasando esa situación. Resulta que para nosotros edificar nuestra casa, nosotros debemos ser de verdad unas personas que creamos
realmente en Dios. ¿Por qué razón? Dios fue el que ideó la familia, Él fue el que ideó un matrimonio, Él fue el que ideó un grupo familiar, porque en Génesis es claro uno ver esa situación. O sea, Dios fue el que bendijo la pareja, Dios fue el que le dio la posibilidad de su multiplicación, y cuando nosotros no involucramos a Dios en este proceso, desafortunadamente nuestra familia se desorganiza. Precisamente parte de nuestro testimonio como pareja, Rafa y yo, cuando nosotros, siendo psicólogos ya profesionales, y resulta que poco de creencia realmente, o sea, porque nosotros nos formamos en una universidad de corte comunista, y resulta y acontece que cuando nosotros empezamos nuestra vida familiar, nosotros teníamos unas crisis muy importantes. Nosotros creíamos que la profesión nos iba a ayudar para solucionar nuestras crisis de pareja, para ayudar a nuestros hijos, y lo único que estábamos viendo era que día a día la situación se estaba tornando muchísimo más complicada. Ya se estaban haciendo unos problemas más serios entre nosotros, y tanto así que nuestra visión era la separación. Solo hasta el momento en que realmente aceptamos realmente a Dios, quisimos tener en nuestras vidas de manera individual, porque fue de manera individual, Dios es una decisión individual. Cuando yo acepto a Dios en mi corazón, cuando yo realmente quiero conocer a Dios en mi corazón, el cambio es personal, el cambio no es familiar, es personal. Entonces, cuando yo acepto esa relación con Dios y acepto lo que Dios me dice, pues el cambio es mío. Si ya los dos nos vinculamos a ese cambio, las cosas van a ser muy diferentes. Pero es clara la palabra cuando dice que si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa serán salvos. Entonces, cuando yo acepto de manera personal la salvación, o sea, a Dios en mi corazón, pues es lógico que las circunstancias a mi alrededor empiezan a cambiar. ¿Qué es lo que sucede y lo que Jeremías nos plantea acá? Jeremías nos está planteando que él se disfrutaba mucho de esa presencia de Dios, y resulta que a veces nosotros como que nos vamos adormeciendo o aceptamos esos pecados ocultos, esos pecados que no me avergüenza decirlos, esa de pronto costumbres de mirar cosas que no debo mirar, tener alguna relación de supuesta amistad con alguien que no es mi esposo o mi esposa, cuando veo cosas que no son buenas, ni siquiera, o sea, no son buenas para mí porque contaminan mi alma. Por ejemplo, la pornografía, ver películas que no son, permitirme situaciones que son desagradables al Señor. Aún si nosotros nos permitimos, por ejemplo, en la murmuración con otras personas y demás, o hacia la murmuración que uno tiene hacia su propio esposo, hacia sus propios hijos, o sea, son muchas cosas que nosotros estamos permitiendo en nuestra vida. Eso nos va alejando de Dios. Eso hace que ese deleite que inicialmente pudimos haber sentido de la palabra de Dios, desafortunadamente se va apagando. Y es ahí donde yo empiezo a mirar que las cosas no fluyen, que las bendiciones no llegan, que los problemas no se solucionan, que la relación de pareja se va deteriorando de manera significativa, que los hijos no van obedeciendo, y tú sigues orando y orando, pero ya es una forma como esforzada, como que uno fuera el que quisiera controlar las situaciones, pero la realidad es que no se da uno cuenta que uno tiene mucha razón para que las bendiciones no se alcancen. Si uno no se da cuenta de ello, si uno no es capaz de ver su pecado oculto, desafortunadamente tú puedes pasar muchísimos años en ese proceso de desierto, en ese proceso de prueba, en ese proceso donde vas a sufrir mucho porque tu familia no va a estar en la sintonía y en la armonía que Dios espera de esa visión inicial que Él tuvo de un hogar. Y esto de alguna forma Jeremías lo está planteando en esta parte del texto, donde él está pidiendo y está diciendo: ¿por qué mis heridas no se curan? ¿Por qué son como
incurables, no hay forma de que salga yo de eso, que siempre me esté doliendo, que siempre me esté afectando, que siempre tenga llanto en mis ojos, que siempre me desespere, que yo vea que las personas no cambien, que yo vea que mis hijos no obedecen, que yo vea que mi hogar se está destruyendo, la relación con mi pareja no va cambiando. Son esas heridas incurables que está hablando Jeremías allí. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes de bueno, tengo que empezar por cuestionarme yo. Porque yo, si digo ser creyente, si de verdad digo que estoy en una relación íntima con Dios, realmente no obtengo la bendición de Dios. Porque yo sí sé que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso es una claridad. Entonces, si Dios me da unas promesas y no las estoy recibiendo, no estoy alcanzando esas promesas de bendición, de estar muy bien en mi familia, de que Él se ocupe de mis hijos, de que mis hijos tengan bendición y demás, es porque algo está permitiéndose en mi corazón que no le agrada a Dios, y por lo cual es ese bloqueo para que yo no reciba las bendiciones. Entonces, hasta ese momento Jeremías me está diciendo, yo debo cuestionarme realmente de manera individual, porque la salvación es de manera individual. O sea, yo como esposa, mi esposo a su vez tiene que hacerlo, si es que nosotros queremos edificar casa para Dios. Y edificar casa para Dios es realmente que nos comprometamos, pero de manera individual. Entonces yo tengo que hacer ese ejercicio de revisión de mi corazón, de revisión realmente de qué es lo que a Dios no le está agradando. Si de pronto me causa dificultad identificar qué es, por ejemplo, cuando tú has tenido una dificultad importante con tu esposo y que ya te decepcionaste, ya no confías, y de pronto en algún momento tú aún pensaste simplemente, no, yo ya no quiero tener nada. Y a veces esos pensamientos uno simplemente los deja pasar. Pero resulta que cuando uno le pide al Espíritu Santo que le revele a uno ese pecado oculto, esa frase, ese pensamiento, esa determinación que tú pusiste en tu corazón y que de pronto se te olvidó, el Espíritu Santo te la va a hacer recordar. Y la va a hacer recordar precisamente para que tengas la oportunidad de anular esa determinación que tuviste solo a través de la sangre de Cristo Jesús, y que puedas empezar a volver a reconstruir aquello que tú pudiste determinar por un momento de ira, de dolor profundo, de traición, de desengaño, de desconfianza, etcétera, todo lo que se puede dar dentro de un vínculo familiar. Entonces es importantísimo que nosotros nos cuestionemos, y nos cuestionemos en la presencia de Dios para que el Espíritu Santo nos revele, nos diga qué está sucediendo, que de verdad haya un compromiso real. Queremos la bendición, debemos comprometernos de manera real. Dios sí da unas respuestas claras, pero esas respuestas claras las alcanzo siempre y cuando yo sí quiera rescatar mi hogar, rescatar mis hijos. Entonces, en esta primera parte el Señor me cuestiona para que me confronte frente a situaciones que yo haya terminado en mi vida. Me parece interesante la segunda parte del texto, donde es el Señor quien le responde a Jeremías. Y mira lo particular que es y lo claro que es el Señor cuando dice: si regresas a mí. Me parece tan importantísimo esa palabra de si regresas a mí. Eso quiere decir que nosotros nos distanciamos de Dios. Nos fuimos. O sea, tú estabas en tu casa y tú te fuiste para alguna parte. Tú estabas en un trabajo y te fuiste, de pronto ya no te interesó más tu trabajo. Tú estabas con tu pareja y definitivamente te fuiste de su lado. O sea, puedes estar ahí físicamente, pero tu mente y tu corazón estás en otra parte muy distante de tu esposo. De pronto tú tenías una relación bonita con tus hijos y a raíz de tus dificultades, por los problemas con tus hijos, decidiste abandonar el barco y te distanciaste de tus hijos y te fuiste. O sea, ya no quieres saber nada, porque a veces uno de padre
tiende a querer tirar la toalla cuando los problemas son significativos. Entonces uno se distancia. En estos días entendí algo bien interesante. A veces cuando uno se ha aferrado demasiado a alguna persona, y eso tiende a suceder en la relación de pareja. Cuando tú estás tan unido a tu pareja, cuando tú la amas tanto que tú eres capaz de dar todo por esa persona, cuando tú has luchado por esa persona, cuando tú has orado por esa persona, cuando tú has perdonado muchas veces a esa persona con tal de mantener tu vínculo, y a raíz de todas esas decepciones y todas esas traiciones, todos esos desengaños y demás, el dolor causado por maltrato y demás, tú en tu mente muy factiblemente determinas: ya no quiero más con esto. El problema no es el ya no quiero más, pero cuando tú has entregado todo eso, es como que ya no quiero más, y te determinas sin que tú te des cuenta a morir. Y es ahí cuando tú, al decir ya no quiero más, dices no voy a vivir. Y es curioso cómo tú te distancias de Dios, cómo tú te alejas de Dios, de esa relación de Dios, porque es como, hoy escuchaba a un joven en el trabajo y me decía que para él había sido muy difícil a los 8 años de vida de él, porque era como su referente más cercano, su abuelo, porque sus papás vivían pues ocupados, sus trabajos, todo eso. Entonces él era muy apegado a su abuelo, y su abuelo se enferma del corazón. Entonces le dicen al niño que ore a Dios para que esté bien, pero no le dijeron que a veces estar bien es hacerse la voluntad de Dios y que él se vaya, deje de sufrir en la tierra. Pues el niño se pone en esa oración por ese abuelo: Señor, que mi abuelo esté bien, pero desde la expectativa de que su abuelo se levantara, viviera y volviera a estar con él y jugara con él, porque él refería que su abuelo jugaba con él, lo acompañaba y demás. Resulta que cuando ese abuelo fallece, él se desengañó. No, o sea, se desengañó de Dios. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió cuando se desengaña uno de uno querer algo de Dios? Que uno como que quisiera morir a Dios, a esa relación con Dios. Y morir a esa relación con Dios es morir a sus sueños, morir a sus expectativas, a la alegría, a el dinamismo, a hacer las cosas. Simplemente tú empiezas a existir, a pasar la vida, a que lo que suceda bien está bien, y a lo que suceda mal pues no te preocupas. Tú sigues adelante, pero sin mayor motivación, sin mayor dinamismo, sin mayor empuje, sin ese sueño que en algún momento podías tener. Ese es el problema cuando tú en algún momento tú pedías algo de Dios, pero más en tu carne, en tus fuerzas, pedías algo que el Señor te concediera. Y como esa persona, esposo, hijo, lo que sea, no cambió, entonces como que tú te desengañas es de Dios. Ojo, primero, queremos hacer nuestra voluntad. Eso es negativo, eso es malo. Yo no puedo hacer mi voluntad, debo pensar cuál es la voluntad de mi Padre. Segundo, yo a veces pido, y dice la palabra, yo pido de manera incorrecta, porque pido para mí, para mi beneficio, para mi interés, y el Señor no quiere eso. Todo el Señor nos lo enseñó, debemos dar. Entonces, cuando yo pido para mí y esa persona no cambia, me decepciono. ¿Y qué es lo que hago? Empiezo a desconfiar, pero de Dios. Desconfío y muero a la persona, pero desafortunadamente muero a Dios. Me alejo de Dios porque no hizo lo que yo deseaba. Entonces, en este pasaje el Señor le está diciendo: si tú vuelves a mí. ¿Y a cuántos de nosotros en este momento el Señor dice cuántos tenemos que volver a Dios? ¿Cuántos debemos regresar a Dios? ¿Cuántos de verdad nos tenemos que volver a congraciar con Dios? Realmente amar a Dios, deleitarnos como hizo María en vez de Marta, que corría y corría en los afanes del mundo. María se dedicó a deleitarse.
con Dios. O sea, ¿cuántas veces tú como mamá o como papá realmente te deleitas en la presencia de Dios? De tal manera que si te enamoras de Dios puedes transmitir el mensaje con amor. Puedes hacer que la otra persona al escucharte se enamore de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos que regresar a Dios? El Señor dice, si regresas a mí, dice, volveré a recibirte. O sea, el Señor nos está diciendo, sea como sea, Él nos va a recibir. Nos va a recibir. Y el Señor, si dice eso es porque nos ama, porque no soporta vernos lejos. Oraba esta mañana y yo le decía, Señor, ¿cómo estás tú? Realmente me parecía particular porque yo nunca le había dicho, ¿cómo estás tú? Y fue impresionante porque yo empiezo a mirar todo lo que está pasando en el mundo. Todas las atrocidades, todos los delitos, toda esa falta de misericordia, de compasión, toda esa falta de caridad, toda esa cantidad de cosas. Y yo decía, Dios mío, tú estás sufriendo por nosotros. Y el Señor está diciendo, si yo regreso a Dios, si tú que escuchas regresas a Dios, el Señor te va a recibir y tú podrás servirte. Imagínate que un rey vaya a tu casa, un rey esté contigo allá en la sala de tu casa. ¿Lo vas a dejar allá esperando o te vas a esmerar a atenderlo? A veces se nos olvida que Dios es nuestro Rey y a veces se nos olvida que se queda en la sala esperándonos para que nosotros le pongamos atención de lo que nos quiere dar, de los que nos quiere enseñar, y nos ponemos a pensar en cosas del mundo donde no nos deleitamos con escucharlo a Él. ¿A quiénes le estamos dando más importancia? A lo mejor aquel cantante famoso que lo único que hace es llevarme a tomar trago, aquel que nos está invitando a esa fiesta y de pronto terminar yo en una relación incorrecta, pero no le ponemos cuidado a aquel que cada día quiere estar en tu casa enseñándote cosas hermosas para que tu vida sea diferente con tu esposo y con tus hijos. A ese no le ponemos cuidado. Y el Señor está diciendo, si tú regresas a mí, volveré a recibirte y podrás servirme. Qué honor sería a nosotros poderle servir a un rey de tal calibre. No, preferimos ir a servirle a una persona que a lo mejor nos va a traicionar. A ese sí corremos a servirle, a atenderle muy bien, y a lo mejor nos deja con los crespos hechos, decimos acá en Colombia. O sea, nos deja mal. Pero a ese rey que sí está pendiente de darte bendiciones, a ese lo dejamos allá, esperando a ver que algún día lleguemos. El Señor dice, si nosotros volvemos a Él. Y sabe que es lo más impresionante que le dice aquí al profeta, dice, y si evitas el hablar por hablar, y dices solo cosas que valgan la pena, tú serás quien hable de mi parte. ¿Cuántas veces nosotros estamos hablando cosas necias? Le decimos a nuestros hijos cosas necias. Entramos en una discusión con los esposos o las esposas y decimos unas cosas tan necias, nada llenas de sabiduría. Solamente hablamos por hablar. Se nos sueltan palabras que no son nada agradables. Se nos sueltan palabras que ofenden, que lastiman el corazón de nuestra familia, de nuestros hijos. Levántese, perezoso, mire, le coge la noche. Usted como siempre, todos los hombres son iguales. Toda una cantidad de frases
que son de peor calibre y nosotros simplemente hablamos por hablar, o nos juntamos con nuestra familia a hablar de otras personas. ¿Y qué estamos haciendo? Evidentemente enseñándoles a que se hablen cosas negativas de los demás, enseñarles a murmurar a nuestros hijos, y con nuestro esposo nos dedicamos a murmurar. ¿Y qué es lo que el Señor nos está diciendo? No hablemos por hablar, hablemos cosas que de verdad valgan la pena, para que nosotros podamos ser transmisores de lo que Dios quiere. El Señor quiere que otros se conviertan a nosotros si es que nosotros somos creyentes, no que nosotros terminemos involucrados en las cosas del mundo. El Señor sí nos ve a nosotros como un linaje escogido, somos los hijos de Dios y somos linaje escogido. Entonces nosotros terminamos hablando con las personas de cosas necias, de doble sentido, de cosas que nos llevan a pensar y hacer quedar mal. Si nosotros decimos que somos creyentes, que somos de verdad hijos de Dios, y terminamos hablando cosas sucias, cosas de doble sentido, cosas sexuales, cosas de grosería, en fin, tantas situaciones, chismes, denigrando de personas, y resulta que el Señor nos está diciendo: deja de hablar por hablar, preferiblemente quédate callado. Porque es que tú vas a ser el que vas a hablar por parte de mí. O sea, nosotros vamos a ser los representantes de Dios. Si yo no me equivoco, de niña, a mí me decían, mis padres eran los representantes de Dios en la tierra. Realmente nosotros como papás, nosotros somos representantes de Dios en la tierra. De verdad nosotros tenemos ese corazón dispuesto para Dios, y en vez de hablar necedades y que los hijos nos escuchen discutiendo y hablando cosas que son bien mal, que daña el corazón de ellos, ¿será que no nos sabemos calmar y escucharnos con calma y poder decir cosas con calma para edificarnos? A veces fallamos mucho en eso. Si tú regresas a mí, yo te volveré a recibir, dice el Señor. ¿Qué palabras estás usando? ¿Qué estás haciendo para que tú te vuelvas al mundo? ¿Qué cosas estás haciendo o diciendo para que te consideren como del mundo y no que vean que tú eres una persona especial? El Señor te dice claramente y nos dice claramente que Él nos convierte en muro de bronce. Muro de bronce, un muro. O sea, es algo fuerte, firme, de bronce. Es un metal bastante importante. El otro día hablaba precisamente con mi esposo de ello, porque pues de metalurgia y todas esas partes casi no conozco mucho. Pero me decía que el bronce tenía que ver con la unión del hierro y del cobre, y entonces eso hacía que ese metal fuera bastante fuerte, que no se dañaba fácilmente, que no se destruía fácilmente. Y precisamente el Señor está diciendo que tú serás un muro de bronce. O sea, mucha gente vendrá a quererte lastimar, afectar, golpear, decir cosas de ti malas, en fin, lo que pase, todo lo que nos pueda pasar en el mundo. Cuando nosotros creemos en Dios, muchas cosas nos pueden pasar, pero Dios dirá: tú eres tan fuerte como un muro de bronce que nadie podrá contra ti. Él me librará de situaciones. Él lo dice. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Dice: te harán la guerra, pero no te vencerán. Y dice: pues yo estoy contigo para salvarte y librarte. ¿Sabe qué es lo más tremendo que dice ahí en este versículo? Dice: yo, el Señor, doy mi palabra. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a nuestros hijos que le damos la palabra de algo y resulta que no le cumplimos? Pues Dios dice: yo te doy mi palabra de que nada te va a pasar. Si tú te vuelves a mí, si tú empiezas a hablar las cosas que yo te digo, cosas que valgan la pena, yo te libraré del que te quiera atacar, porque te vuelves un muro de bronce. Y sabe que me da la palabra de Él, o sea, me lo promete. Y Dios no es un Dios que mienta, es un Dios que cumple sus promesas. Pero nos está diciendo: ¿será que nosotros le cumplimos a Él? ¿Será que nosotros realmente estamos con Él? El Señor nos cuestiona de manera importante. Nos cuestiona porque Él de verdad quiere que nosotros le seamos fieles, que no seamos, como decimos acá, medias tintas. No, el Señor quiere que tú seas realmente determinado, que no seamos como tibios,
porque acordémonos que la palabra dice que es preferible ser frío o ser caliente, pero tibios no, porque los tibios serán vomitados. Y lo vomitado es asqueroso, nadie lo quiere mirar. Entonces, no seamos tibios. El Señor quiere que nosotros de verdad nos determinemos por Él. Él nos quiere dar bendiciones. Él nos quiere librar de situaciones. Él quiere sanar nuestras heridas. Él quiere traernos, solucionar nuestras dificultades. Acuérdate que la palabra es clara cuando dice que si tú te ocupas de las cosas del reino de Dios, todas las demás cosas serán añadidas. O sea, no nos tendremos que preocupar por las cosas del mundo, porque eso vendrá por añadidura. Esa es la añadidura. O sea, lo que al Señor le interesa es que nosotros nos ocupemos de lo de Él. Y Él dice, si tú regresas a mí, yo te recibiré y tú me podrás servir. ¿Realmente queremos volver a Dios? ¿Realmente queremos sacarnos ese pecadito oculto que supuestamente nos trae un placer, pero un placer que está destruyendo nuestro hogar? Un placer que definitivamente está dañando nuestros hijos, un placer que nos está quitando nuestras finanzas, un placer que nos está quitando nuestro trabajo, un placer que está trayendo tristeza, dolor, desengaño, traición, falta de confianza. Ese placer, ¿qué te está significando si te estás perdiendo y estás perdiendo a toda tu familia? Maldito aquel hombre que confía en el hombre, y bendito aquel que pone toda su confianza en Dios, porque será como un árbol plantado a la orilla de un río, donde no solamente sus ramas estarán verdes, sino que dará el fruto al 100%. Eso es lo que tú estás diciendo, Moni. Cuando tenemos plenamente la confianza en Dios, cuando volvemos a Él. ¿Cuántas parejas en este momento están separadas y argumentadas con una cantidad de cosas que no tienen sentido, y simplemente porque se llenaron de resentimientos y se separaron? ¿Cuántos hombres no están allí viviendo otras relaciones de pareja cuando ellos saben que esa relación de pareja actual que están llevando no es de felicidad, y no vuelven realmente allí a donde su esposa? Y no buscaron ayuda, sino simplemente se dejaron llenar de una cantidad de situaciones bien complejas y no están realmente en la presencia de Dios sumergidos, Moni. Sí, por eso es que no nos engañemos más. Acordémonos que no solamente nosotros vivimos engañados, sino que estamos engañando a nuestra familia. ¿Quieres luchar por tu familia? De verdad, créele a Dios. Nosotros tuvimos que hacer muchos ejercicios importantes. También puedo decir, muchos años oré de manera equivocada. Nosotros no podemos orar de manera egoísta. Lo que nos debería importar es que realmente todos los miembros de nuestra familia realmente conozcan a Dios y que le sirvan a Dios. Cuando yo oro es para mi beneficio, que me quiera, que me ame, que me respete, que me sea fiel, que me obedezca, que todo lo yo, eso no le agrada a Dios. Dios regaló a su Hijo para nuestra salvación. Y cuando yo puedo decir, Señor, yo te entrego a mi hijo para que Él te conozca, Él te ame, el temor de Dios esté en su corazón, que sea tu siervo, te renuncio te abandono, o sea, en ese sentido de ese apego y esa dependencia que no es sana. Señor, yo te entrego a mi esposo para que Él te conozca, para que Él sea un siervo tuyo y demás, en vez de decir que solo me quiera, que solo me sea. Ahí en ese momento nosotros estamos fallando. El Señor quiere es que nosotros seamos capaces de mirarlo a Él, a Dios, que lo amemos, que soltemos todo ese pecado oculto. De verdad, el placer humano pues puede ser muy agradable en un momento determinado, pero ¿qué ganamos si vamos a perder toda nuestra familia? ¿Qué ganamos si vamos a perder la felicidad? ¿Qué ganamos si vamos a traer tristeza, ruina? Vamos a traer traición, etcétera. ¿Qué ganamos con ello? No estamos haciendo absolutamente nada. Entonces es muy importante que nosotros nos demos la oportunidad de verdad de cuestionarnos. Creo que son tiempos difíciles. Creo que estamos viendo cómo poco a poco
toda la sociedad se está descomponiendo realmente. Cada vez más, nuestros jóvenes están cada vez en mayores problemas, las familias se están destruyendo. ¿Y todo por qué? Porque venimos a creer que todo es placer, a todo se le está diciendo a lo bueno malo y a lo malo bueno. Todo estamos perdiendo esos valores importantes que vienen desde Dios, y que desafortunadamente cuando nosotros nos quedamos callados simplemente porque por el temor a que nos rechacen, desafortunadamente nos volvemos cómplices con lo que no es correcto. Tenemos que volver a nuestros principios, volver al amor, volver realmente a lo que Dios quiere para nosotros, y así vamos a conservar nuestras familias sin temor, que sí implicará romper algunas cosas y sacrificarnos en algunas cosas llamadas placeres, sí. Pero si yo sacrifico eso por salvar a mi familia y tener ese gozo de compartir con ellos y vivir en armonía, vale la pena. Sinceramente vale la pena. Ese esfuerzo vale la pena, porque todo esfuerzo que tú hagas por Dios, el Señor lo recompensa, y ahí es donde nosotros alcanzamos realmente la bendición. La bendición es tener la familia unida en amor y sirviendo a Dios. Por tanto, esa frase de que el Señor se olvidó de nosotros no es real, porque Él siempre está allí. Esa frase que siempre a veces tenemos cuando se están presentando dificultades: yo prefiero hacer mi voluntad, porque Dios definitivamente dónde estaba cuando se me presentaron tantas dificultades, y prefiero hacer simplemente mi obra. Eso es un error. Y fíjense cómo no recibir, porque el tema es ese, ¿no es cierto? Alcanzando las bendiciones. ¿Cómo alcanzamos las bendiciones y cómo no alcanzamos las bendiciones? Entonces Dios está allí siempre obrando de una u otra forma, sino que a veces Dios, Moni, también nos está puliendo, y no aceptamos que Dios nos esté con ese cincel, que les recomiendo incluso que vean ese video, lo más de hermoso que aparece ahí en YouTube, el cincel de Dios, que Dios está puliéndonos en ocasiones cuando estamos pasando momentos difíciles en las familias. En nuestra comunidad, que se llama Shekinah la Misericordia, tenemos un principio y de edificación, y es que todo, como dice la palabra, todo pasa para bien. Ese todo pasa para bien implica que realmente las situaciones difíciles que estemos vivenciando, o las situaciones agradables que estemos vivenciando, pues van a ser completamente bendecidas, porque aparece automáticamente la alegría y el deseo de decirle: Señor, gracias, incluso ante las dificultades, como bien lo hizo Pablo cuando estaba allí prisionero en una cárcel, estaba encerrado, y él simplemente danzaba al Señor y se sentía muy feliz, porque él sabía que Dios había vivenciado, mi Jesús había vivenciado mucho más dolor que el que él estaba sintiendo. Entonces, si queremos realmente recibir las bendiciones, ¿qué tenemos que hacer? Como mi esposa lo ha enfatizado así bien puntualmente: dejémonos llevar por la presencia de Dios, o sea, la gracia de Dios, que sea Él el que esté reinando en nuestra casa, porque en la casa no pueden ser dos, sino son tres en la relación de pareja. Eso lo dice la palabra, que si el uno está triste, el otro, que si uno tiene frío, el otro lo calienta, y si uno se cae, el otro lo levanta, porque cordel de triple lazo no se rompe fácilmente. Y ese tercer lazo, esa presencia, es la presencia viva del Espíritu Santo en la relación de pareja, para que realmente empiece a reinar la paz. De lo contrario, las bendiciones siempre van a estar allí. Siempre nos han dicho a veces que las bendiciones están allí como si estuviéramos en un zarzo, las bendiciones arriba de nuestra cabeza. Muchas bendiciones, muchas, pero muchas. Porque todo lo que tú has pedido, créeme que Dios lo complace, en la medida que nosotros podamos recibirlas, y Él lo modifica para que no nos haga daño. Ya las bendiciones están allí, pero ¿qué sucede? Que no permitimos que realmente Dios actúe en nosotros. Hoy realmente te queremos invitar a que en este momento de verdad nos pongamos en la presencia de Dios. Yo creo que el Señor nos ha cuestionado a todos, nos hace recordar muchas cosas que venimos haciendo de manera inadecuada, que definitivamente pues tenemos que cambiar cosas, que definitivamente vale la pena arrepentirnos de otras situaciones, que es tiempo ya que busquemos el perdón si es que venimos fallándole a nuestra pareja.
Sí, que ya es tiempo de ello. Es tiempo también de pedirle perdón a nuestros hijos si nos hemos pasado en cuanto al ejemplo que les hemos dado, porque muchas veces el ejemplo es peor castigo que si lo hubiéramos cogido a golpes, porque el ejemplo los hace ser a ellos, ellos actúan de manera incorrecta. Si los hemos golpeado y demás, también es importante pedir perdón. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos hemos pasado de la mano y evidentemente los hemos lastimado, y a raíz de eso hemos bloqueado nuestras relaciones y nuestra confianza con ellos. Si definitivamente nosotros como pareja tenemos muchas diferencias a nivel del manejo de la autoridad, es tiempo de que ya nos pongamos de acuerdo, porque somos como pareja los que estamos dirigiendo la casa, y evidentemente nuestros hijos no van a saber cómo actuar si el uno dice una cosa y la otra persona dice la otra cosa. Y pues los hijos a lo último dicen, pues a quién le hacemos caso, ni a uno ni a otro, porque definitivamente no hay a quién ponerse de acuerdo. O sea, hay muchísimas cosas que en este momento el Señor nos cuestiona para que empecemos a ajustar. Es tiempo de hablar, es tiempo de conciliar, es tiempo de entrar en acuerdos, es tiempo de que todos nos volvamos a Dios, es tiempo de que los padres demos el testimonio de verdad de acercarnos a Dios, de aprender a ser humildes delante de Dios y dejarnos guiar por Dios. Queremos que nuestros hijos nos obedezcan, pues demos testimonio de que nosotros estamos obedeciendo a Dios, porque ahí es donde los hijos aprenden. Cuando te ven a ti realmente una persona dócil delante de Dios, quieres que tu hijo realmente crea en Dios, pues tú eres el primero que te debe dar ese testimonio. ¿Cuántos hijos han intentado hacer que sus padres sean diferentes, se amen, no se traten tan mal? Ellos asisten a iglesias y tú estás negándote a eso, y tus hijos te están diciendo, porque es claro a la palabra cuando dice llegará el tiempo en que los hijos les enseñarán a los padres, y a veces nosotros somos soberbios y no permitimos que ese mensaje de amor que los hijos quieren que nosotros seamos diferentes llegue a nuestros corazones. Entonces es necesario que empecemos otra vez a reconciliar las familias, pero dejemos nuestros egoísmos, nuestros pecados, dejemos toda esa cantidad de cosas que nos apartan de Dios, para que de verdad nuestra familia sea diferente, para que podamos llegar a acuerdos. ¿Cuántas familias teniendo habilidades, teniendo unas ideas increíbles, pudiendo sacar empresas adelante, solo por egoísmo, solo por ambiciones, solos por pecado oculto, no llegan a acuerdos y están viviendo situaciones difíciles a nivel financiero solo por esa situación de no llegar a acuerdos en cuanto a que cada uno vive su mundo y su egoísmo, su soberbia. Yo soy el que todo lo puedo, yo soy el que todo lo sé. Esa autosuficiencia que lo único que hace es alejarnos de Dios. Ese pecado oculto porque yo no puedo soltar mi poder. ¿Poder para qué? ¿Para destruir la familia? Te felicito. Te felicito si ese es tu objetivo, destruir tu familia. Si no, baja la cabeza y empieza a recordar cosas que el Señor quiso enseñarte desde niño y que dejaste de lado solamente por cosas del mundo. Ya es tiempo de volver al Señor, ya es tiempo de regresar a Dios, ya es tiempo de permitirnos que Él nos reciba. Aceptemos que Él nos quiere amar, aceptemos el amor de Dios, aceptemos esa bendición que nos quiere dar, y le aseguro que nosotros vamos a estar caminando por caminos hermosos con nuestra familia, porque el Señor se encarga de nuestros hijos y nosotros nos encargamos de lo de Él. Queremos recomendarles 2 audios de unos testimonios muy hermosos que pudimos hacer con una pareja de un ministerio que es sorprendente, que son de allí de México. Ellos llaman José Luis Salazar y Claudia Ortiz. Los grabamos sus testimonios para un programa que hacemos con el padre Roberto Mena, que se llama Cápsulas de Misericordia, y lo encuentran ahí en YouTube. Ellos dos, hicimos 2 programas porque es de 1 hora cada programa, y me gustaría que ustedes lo escucharan allí en YouTube. Y todo lo que mi esposa está diciendo en esos 2 audios, en esos 2 testimonios, en esos 2 momentos del testimonio de ellos dos, van a encontrar unos elementos impresionantes. ¿Por qué la gente se argumenta? ¿Por qué no reciben la bendición? Inclusive él decía que antes de separarse, porque fue una pareja ministerial, una pareja que trabajaban para Dios, que tenían un ministerio hermoso de parejas, de jóvenes,
y a los 9 años de matrimonio, desde los 15 años que estaban sirviéndole al Señor, desde los 15 años que tenían ellos, después se casan, y a los 9 años de matrimonio, él se deja llenar, como bien decía mi esposa, de soberbia, de esa prepotencia, y fácilmente se deja seducir por una mujer. Y al dejarse seducir por una mujer, él no se ha dado cuenta, porque así es el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y el pecado lo que hace es enceguecer, o sea, enceguece a la gente, e inclusive le pone unos tapones en los oídos para que no escuchen, y se considera por esa soberbia que lo que están haciendo está muy bien, y eso es una mentira y un engaño del mal. Y lo que hacen es, ellos se separan, y el hombre se argumenta de muchas cosas, incluso jocosamente dice, es que ella me sacó la lengua y por eso yo me llené simplemente de argumentos para odiarla, rechazarla, y que la culpable de la separación era ella. Ellos posteriormente vuelven y dan unos elementos pero bien preciosos, sobre todo con el hecho de recibir las bendiciones. Él pierde todo, pierde muchas cosas, una posición muy alta en una gran empresa internacional, pierde la situación financiera, porque ya tiene que estar rindiéndole a 2 familias, y preferiblemente a su amante es a quien más le da, y se olvida que él tuvo una mujer con sus 2 hijos, y él pierde económicamente. Y él dice que en el momento en que toma la decisión de volver, porque fue una lucha muy fuerte por parte de la esposa, que no claudicó ante todas las engaños del mal que le estaba diciendo, que no, que lo dejara solo, que ya hiciera usted su vida, que déjelo a su esposo hacer su vida. Inclusive personas consagradas a Dios le recomendaban esa mentira, y ella no, porque ella persiste en realmente recuperar su matrimonio. Y lo interesante de ese testimonio es que después de 3 años el hombre vuelve a su casa, y cuando vuelve a su casa automáticamente él mismo lo cuenta, las bendiciones volvieron a llegar, porque la paga del pecado es la muerte, y donde está el pecado pues no hay prosperidad, o si hay una prosperidad es una prosperidad falsa, una prosperidad dada por el mal. No, eso no es prosperidad, simplemente es una riqueza dada por el mal, porque la prosperidad viene de Dios. Es una riqueza dada por el mal que lo único que hace es agobiar y adormecer, como bien dice la palabra, de la semilla que cae en ese terreno abonado, pero que las preocupaciones y los negocios del mundo lo que hacen es agobiar esa palabra de Dios, o esa semilla que nació en terreno abonado se ahoga y se pierde. Eso sucede. ¿Cómo recibir las bendiciones? Lo que limita la posibilidad de recibir las bendiciones es el pecado, y sobre todo que hay pecado oculto que uno no quiere asumir, o que uno no se da cuenta, porque son situaciones generacionales, maldiciones generacionales o heridas del pasado que no se han podido resolver. Entonces tú andas patinando constantemente en una angustia, en un desespero, en una soledad, andas allí de pronto en una depresión y no sabes por qué. Pues es muy fácil. Si tú te pones a mirar tu pasado, te das cuenta que hubo un papá ausente, un papá maltratante, un papá dominante, o que hubo un papá que era alcohólico. Tal vez fuiste producto de un abuso sexual, y si eso no lo sanas, es tu pasado, pues necesariamente pues va a haber alcoholismo, farmacodependencia, va a haber el hecho de no tener autoridad con tus hijos, que son muy frecuente, que tus hijos se vuelven demasiado rebeldes, va a haber la infidelidad constantemente, esa tendencia siempre a estar buscando a unos hombres o mujeres porque no han resuelto situaciones del pasado, Moni. Queremos en este momento que de verdad nos pongamos en la presencia de Dios. Nos pongamos en la presencia de Dios para que todo lo que hoy el Señor nos revela, nos hace recordar de lo que venimos haciendo de manera incorrecta, de verdad lo pongamos a los pies de Jesús. Jesús entregó su vida por nosotros. ¿Con qué objetivo? Para abrir la puerta de aquellos que decidan volver a Dios, pasen a través de Él por medio de esa cruz y empiecen otra vez el caminar de retorno a la casa del Padre. Eso es lo que Jesús nos pide, y por eso mismo entonces hoy que somos conscientes de tantas cosas que nos han alejado de Dios y que nos han hecho darle la espalda a Dios, vengamos y la pongamos ante Jesús.
para que empecemos a caminar hacia Padre. Padre eterno, y te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias por lo que tú nos enseñas, Señor. Gracias porque, aunque no es nada agradable recordar que venimos fallando, que venimos alejándonos de ti, ofendiéndote, tu corazón amable, tu corazón bueno, es necesario que nos dieras a entender esta palabra para que nosotros hoy, de manera voluntaria, nos decidamos, Señor, a decirte: amado Jesús, hoy queremos que tú nos perdones por todos nuestros pecados, que tú nos perdones por las fallas que hemos venido teniendo. Si nunca nos hemos acercado a ti, Señor, hoy queremos decirte que nos queremos acercar a ti. Señor, perdónanos por nuestras fallas, porque te hemos lastimado a ti y hemos lastimado a las personas a quienes decimos amar. Hemos sido infieles con nuestra esposa o esposo. Hemos sido maltratantes y hemos lastimado a nuestros hijos. Hemos dado mal testimonio, Señor, frente a muchas cosas que decimos que nosotros somos. Te hemos fallado de manera significativa, porque no te hemos puesto en primer lugar en nuestras vidas. Hoy, Señor Jesús, te pedimos perdón y pedimos que por medio de tu sangre hoy nos limpies de todo nuestro pecado y nos permitas ser redimidos del poder del enemigo. Ayúdanos, Jesús, a partir de este momento, a que tú entres en nuestro corazón para que tomes el control de nuestra vida, que de verdad tú gobiernes nuestra vida, que de verdad todos nuestros pensamientos vayan cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, que nos permita, Señor, actuar y caminar en tu voluntad, Padre, para que así nosotros podamos edificar casas que te alaben, que te den gloria, Señor, que nuestra familia realmente te sirva, Padre mío. Hoy perdónanos por todo ese pecado que veníamos teniendo en nuestro corazón solo por el placer que nos genera el mundo. Es posible que sea un placer que supuestamente sea agradable a nuestro cuerpo, pero es un placer que viene destruyendo de manera importante a todas las personas que amamos, Señor. Hemos sentido la escasez, la ruina, hemos sentido el dolor, la angustia, la desesperación, hemos sentido la enfermedad. Hemos sentido, Señor, cómo nuestra familia se divide, se disgrega, Señor. Hemos sentido la desesperación de perder a personas que hemos amado, Señor. Ayúdanos a partir de este momento. Queremos darte a ti el control de nuestra vida y enséñanos a caminar por ese camino que nos permita recuperar a aquellas personas que tú nos concediste como familia nuestra. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ellos y a poder, con tu gracia, ayudarles a sanar las heridas que causamos, Señor. Que de verdad podamos volver a tener credibilidad delante de ellos, para que podamos volver a ser familia y honrarte a ti, Padre eterno, por la bendición que nos diste al conservarlos a ellos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque aunque es una palabra dura, Señor, tú nos haces caer en cuenta de nuestro error, de nuestro pecado. Queremos volver a ti, queremos volver por el camino del bien y que con nosotros, Señor, venga nuestra familia. Que ninguno de ellos se pierda, Dios, que ninguno sufra esa condenación eterna, Señor, ni nosotros tampoco. Señor, levántanos. Te necesitamos, Señor, porque son muchos los ataques de este mundo que nos quieren destruir y mira, nos han venido destruyendo, pero hoy nos determinamos a renunciar a ello para poder caminar en tu gracia, para caminar con tu presencia, así como lo hizo tu pueblo a través del desierto hasta llegar a la tierra prometida. Ayúdanos, Señor, a llegar a esa tierra prometida en compañía de nuestra familia. Muéstranos siempre, saca la luz, Señor, que nosotros seamos conscientes del pecado que tenemos en nuestro corazón, de ese pecado oculto que nos destruye, para que nosotros podamos renunciar a él y seguir caminando contigo. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por esta palabra
y que en todo momento, Señor, la gloria y la honra sea para ti en el nombre de Cristo Jesús. Y esto se ha hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.